Masivo repudio al escrache de Clarín, sus 301 repetidoras y sus afines a Víctor Hugo por pensar distinto. Cuando hace 2 años Fontevecchia decidió que Barone, por pensar diferente a Mañeto, era el peor periodista argentino, un premonitorio Víctor Hugo defendió a Orlando. Colocar como el peor periodista a alguien del talento de Orlando Barone porque se discrepe con la posición que él tiene, me parece un procedimiento de castigo vergonzoso, del que cualquiera puede ser víctima. En realidad creo que estoy asustado por lo que a mí mismo un día pueden hacer el día que discrepen y les caiga mal la posición que uno pueda llegar a sostener en la vida. Y por denunciar la estafa de Clarín a los jubilados, apoyar la ley de medios y el fútbol para todos, etcétera, etcétera, le llegó a Víctor Hugo el futuro que imaginó. Si bien Víctor Hugo desbarató de forma muy sencilla la burda opereta de Mañeto y Fontevecchia, ambos de pasado ligado a delitos de lesa humanidad, los medios dominantes insisten con el escrache en lugar de reproducir los argumentos del queridísimo Charrúa. Más aún, cuando Clarín y su hermanito Sonsón lanzaron la operación, hacía tiempo que en su blog Víctor Hugo había explicado el tema, lo que también fue ocultado. Esta semana se publica Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, que demuestra los vínculos de Víctor Hugo con los militares. Hace más de 30 años funcionaba aquí el Batallón Florida del Ejército Uruguayo. Hasta aquí se trasladaba Víctor Hugo Morales todos los sábados para jugar a la pelota con los militares. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Mayor Grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Es extraño que no haya sido entrevistada para el libro, o para la nota, o para los programas que replican esta infamia, ninguna persona de izquierda. Es extraño que no haya sido consultado ningún Tupamar o ningún representante de la izquierda uruguaya. Voy a desmentir esta operación. Normalmente quienes denuncian este tipo de cosas son quienes la sufrieron. Aquí en Buenos Aires, digo desde Londres, las madres de Plaza de Mayo o las abuelas denuncian. El CELS, jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas o conocen alguna. Les voy a leer una de las ocasiones en las que yo mismo dije lo que ahora toman como una novedad, justamente de Grosso. 23 de abril de 2006, diario El País de Montevideo. Vengo contando mis desventuras en el Uruguay al final. Conocí a algunos militares, un Mayor Grosso, casualmente por partidos de fútbol que habíamos jugado, pero no tenía cómo saber a través de ellos hasta qué punto estaba observado, y no creía que tuvieran demasiada influencia. Yo visitaba en Holanda a un amigo entrañable que había sido Tupamaro, el gorrión Pérez Uría, y pensaba que eso podía saberse. Cuando fui preso, me hicieron volver de Europa, y justo estaba en lo de Pérez Uría, cuando me avisaron de la radio que la situación era insostenible, y me vine. Y de Carrasco me llevaron directo a la cárcel central. ¿Y dónde está la novedad? Más de 6 años tiene esa nota. Lo debo haber dicho en no menos de 10 notas, de distintas maneras. ¿Dónde está la novedad? Los soportes casi ingenuos, imagino, de esta aventura amarillista y repugnante de los que son Mañeto sin serlo. Yo venía del 76 y 2 veces en febrero del 77 me habían llevado. El primero haber metido los cantos de los exiliados, el segundo por haberme despedido al cabo de la transmisión de Bolivia-Venezuela en Caracas, partido que nos dejó afuera del Mundial, diciendo buenas noches país del dolor, en el apogeo de la dictadura. Pesca la indirecta. Si tenía banca con ellos, con Grosso, ¿cómo permitieron que me metieran preso en 1980? ¿Cómo no había un militar que dijera a ese no lo toquen? Si estaba tan bien, ¿por qué estando preso acepté la invitación de Paense y Niembro con solamente 1 año de contrato y por menos dinero del que ganaba en Uruguay para venirme a la aventura loca, posiblemente absurda, de hacerme un lugar en la Argentina dominada por un fenómeno como el Gordo Muñoz? ¿Por qué
me presentaron inmediatamente como la contrafigura del gordo. Ustedes se preguntarán por qué nunca hablo de la nata, que tanto se ocupa de mí. Y la verdad es que lo admiro. Todos sabemos lo que es hoy día la nata. Ha sido un ídolo siempre. Primero por progresista y transgresor. Y ahora por liberal y transgresor. Tiene a Mañeto cerca todos los días. Y en vez de preguntarle a Mañeto cómo era que le daba letra al general Gallino, el jefe de los torturadores, antes de la tortura los papaleo. Los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Greiber. 7 y 9 de abril de 1977. Oscar Gallino, general de brigada e interrogador de los Greiber, se reunía con Mañeto, Mitre y Peralta Ramos para tratar el caso de Papel Prensa. Con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. El que vos quieras. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Mañeto. Y a vos te enganchó Mañeto, por convicción, porque vos con la guita, como siempre, nada, ¿no? Estás dando la vida por Mañeto. La verdad que en el desbande de estos 3 últimos años, cada cual eligió su camino. Es así, que es una vuelta de tuerca interesante, que no la esperaba nadie. A vos te tocó quedarte sin las madres, sin las abuelas, sin los nietos, sin el CELS, sin los que luchan por la pavada de los derechos humanos, como vos decís que estás podrido de eso. Bueno, todo eso no se puede tener al mismo tiempo que lo que tenés ahora. Uno elige en la vida, lo sabés muy bien. Y vos te quedaste con la mayoría, ¿no lo sentís cuando andás por Buenos Aires? Tenés todas las viejas como yo, revoleando carteras caras y caminando chuecas para afuera con tacos altos. Tenés todas las trompas botox de la ciudad. Tenés a los pibes llenos de idea y de guita del PRO. Tenés Clarín, tenés la sociedad rural. Y esto dijo hoy Víctor Hugo. No solamente tienen 300 canales, todos los diarios y prácticamente aprietan un botón para hacer conocer cualquier infamia, sino que son capaces de seguirla todos los días. No tienen fin nunca. La siguen. Diario Clarín de hoy. Víctor Hugo admitió que jugó al fútbol en un centro de detención. ¿No se dan cuenta de que se nota? Sí, se dan cuenta. Pero no les importa porque llegan a muchísima gente. A Víctor Hugo, para poder golpearlo, para poder lastimarlo, le tenés que tirar con todos estos tanques por la cabeza. Porque el tipo tiene unas espaldas, tiene unas pelotas, tiene unos huevos para enfrentarse a los poderes de hace 20 años, 25 años, claro. 30 años. Entonces, que está bien, es lógico que le tienen toda esta catarata de mierda. Hoy quien reivindica y quien toma como referente a la nata, hay que decirlo brutalmente, pero es Cecilia Pando. La nata, tenés que saber que hoy vos sos un referente para Cecilia Pando. Se abraza todos los días con Chiche Helblum. Todos los días en el pase se abraza acá. Chiche, ¿cómo te va? Hizo su ingreso a nuestros estudios HDJL, o sea, High Definition, Jorge Lanata. Buen día. Buen día. Noto con asombro en la mesa la fotografía de un perro. Es un homenaje que hacemos a Raúl Portari a Sofovich. ¿Que lo describís por la radio al perro? La gente no ladramos como el perro ese. Esos son los tipos que están al lado de la nata ahora. ¿Y algo más? Miremos quiénes están al lado de Víctor Hugo. Yo me acuerdo que esto fue en marzo del año 80. Fuimos con Fernando Niembro y Juan Ramón Carrasco. Yo no conocía, por supuesto, la cárcel de Montevideo, no sabía a cuál íbamos a ir, pero nos indicaron dónde estabas y también era poco creíble entender que estuvieras preso, pero bueno, supongamos que esto eran las reglas del juego. Creo que la situación que se había generado finalmente contigo en Montevideo y en el Uruguay en general se había hecho insostenible y además peligrosa. Van a buscar cualquier cosa para destruirlo. Hoy es momento de salir a defender a Víctor Hugo. Víctor Hugo es de los periodistas, por lo menos para gran parte de nuestro gremio, que nos sentimos orgullosos de tenerlo. Si vos hoy le preguntás a muchos trabajadores de prensa, ¿qué pasa si viene Víctor Hugo a tu redacción, a tu asamblea? La respuesta de la mayoría va a ser que va a ser recibido con un abrazo y con un aplauso. Y si vos preguntás lo mismo sobre la nata, vas a recibir la respuesta de que va a ser chiflado y va a ser repudiado. Y esa es la diferencia en nuestro gremio sobre Víctor Hugo y sobre este esfuerzo llamado la nata. Pero la paradoja que Mañeto y Fontevecchia no pueden explicar es que los organismos de derechos humanos apoyan incondicionalmente a Víctor Hugo, mientras que a ellos los condenan por complicidad con la dictadura. En el caso de Mañeto, más que complicidad. Yo creo
que hay que defenderlo porque necesita, más que defensa, quizá acompañarlo, entenderlo, apoyarlo y protegerlo, porque es de lo mejor que tenemos en periodismo. Así que desde abuelas estamos muy enojadas y además repudiamos a quienes, como la Nata, por ejemplo, y otros, tratan de hacer de esta persona un escarnio. Yo creo que las mentiras tienen patas cortas, y aparte esto quizá estaría muy relacionado con el tema de que a corto plazo la ley de medios va a estar en vigencia y mucha de esa gente va a perder su poder monopólico y están guerreando, están peleando. Entonces esta persona que es Víctor Hugo Morales, para ellos es el emblema de lo que hay que destruir para que no hable más, pero no lo van a conseguir porque él no va a declinar en sus convicciones y en su lucha, y nosotros lo vamos a apoyar permanentemente. El señor de la radio. Me repugna escuchar a pseudo periodistas, periodistas del amarillismo o periodistas del establishment, como le querramos llamar, agredir de manera tan baja a Víctor Hugo, el señor de la radio. Víctor Hugo, el hombre honesto, serio. Claro, no pueden llegar a lo que es él, porque para llegar a ser lo que es Víctor Hugo, hay que tener un pasado como el de él. Cuando escucho las cosas que le dicen me parece de terror. Aunque hubiera tenido este militar amigo, no hay nada más claro que la carta que le hicimos las madres a Videla, para ponerlo en el mismo plano. Creíamos que era un hombre honesto. La primera carta de las madres, hecha por Azucena Villaflor y unas cuantas de nosotras. Le hablábamos como hombre, como padre, como hombre rector, a un asesino tremendo, porque no sabíamos ni soñábamos que podía ser tan asesino, un tipo que vistiera la ropa militar. Así que, por favor, límpiense la boca antes de hablar de Víctor Hugo, que es lo mejor que tenemos en el periodismo. El tipo más claro, honesto y serio. El que se juega en los momentos en los que nadie se juega. Claro, es un grande y le tienen mucha envidia. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Muy mortificada, pero indignada con las infamias que están diciendo de nuestro queridísimo Víctor Hugo Morales. No hay derecho, una persona de bien, honorable, con una trayectoria, que lo quieran realmente difamar. Un repudio total, y por supuesto más que nunca cerca de él, Diario Clarín, marzo de 1977. Editorial de Ernestina Herrera de Noble. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Revista La Semana, por Jorge Fontevecchia, 27 de junio de 1978. La Carta de Verdad no es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. La embestida contra Víctor Hugo por no alinearse con los intereses de Clarín es sistemática. Hace unos meses, una muy pobre nota de Zunino perteneciente al Sonsón fue fácilmente desmontada. Mencionás Radio Nacional. Hace 15 años que hago un programa de 11 a 1 en Radio Nacional gratis, pagándole eso al equipo de producción. Explícame esto. Un error. Víctor Hugo votó a Cristina recién en 2011. Yo no voto. ¿Sabías que yo no voto? ¿Está bien? ¿No votaste a Cristina? ¿Nunca votaste? Nunca voté. Es, ni siquiera en la ciudad, que podría. Es error. Fabiana Segovia tiene acceso a mis cuentas bancarias. Que no se sabe qué es lo que quieres decir con eso. Fabiana Segovia no tiene acceso a mis cuentas bancarias porque para eso tendría que ser algo así como mi mujer. ¿Cómo va a acceder a mis cuentas bancarias? O titular de una cuenta. Pero bueno, seguro. No, pero no existe. Solo fuma habanos premium a razón de 3 por día. No sé. Le dijo Fernando Bravo, te voy a cagar a trompadas. Falso. Párate, no le dijiste esto a Bravo. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Cómo Bravo se bancaría que yo le diga eso a él sin reaccionar? ¿Cómo pensás que un tipo podría asumir eso? ¿Cómo lo presentás a él como un cobarde? ¿Por qué cómo lo presentás? No es verdad. Lo voy a aclarar. Zunino jamás se rectificó e increíblemente es el autor de este nuevo falaz escrache. Revista Noticias. Víctor Hugo y la dictadura. Morales para armar. Por Edi Zunino.
Ni en aquella oportunidad ni en esta existió una sola condena por parte de quienes se dicen paladines de la libertad de expresión a la operación de Clarín y su hermanito Sonsón contra Víctor Hugo por pensar distinto a ellos, que opinan todo lo mismo de todos los temas.